Celebran en Quito, en Ibarra, en las lindas playas de Salinas y en todo el país. Hoy Ecuador está de fiesta. Lo que ha conseguido Richard es una hazaña y una demostración de poder e inteligencia. Supo aprovechar el momento perfecto para lanzar su ataque y sacó partida de la indecisión de Nibali y Roglic, quienes se han dedicado a cuidarse entre ellos dos, olvidándose que existen más ciclistas que les pueden sorprender. Y fue precisamente eso lo que sucedió. La etapa de 131 kilómetros partió muy temprano en San Vicente. Los 149 corredores que aún quedan en carrera se aprestaban para una jornada con pocos kilómetros pero con grandes pendientes. Una etapa corta pero explosiva. 4 premios de montaña iban a probar las premias de los corredores candidatos al título. A 7 kilómetros de San Vicente son Marco Haller y Cesare Benedetti quienes parten del grupo y buscan llegar primeros a la ascensión del Verrallé, primera cima del día. Son rápidamente alcanzados por Simon Yates y Richard Carapaz, y minutos después se les une el grupo favorito. La cabeza de carrera ya tiene a los hombres principales del Giro y se espera fuego más adelante. Yates quiere desquitarse de su mala actuación hasta ahora y empieza a lanzar pequeños ataques que son controlados por Mikel Landa y el mismo Roglic. Un grupo de 8 ciclistas adelanta el lote. Son Andrei Amador, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo, el australiano Lucas Hamilton, Iván Sosa de Ineos, Fausto Masnada, Christopher Jules Jensen y Hugh Carty. Ciccone, Damiano Caruso e Iván Ramiro Sosa se reparten los puntos al paso por el primer puerto. Empieza la subida al Berrón y se mantienen los mismos 8 corredores. Atrás es el Katusha, el equipo que empieza a trabajar, buscando nuevamente que Ilnur Zakarin se posicione primero en el Courmayeur. Se suman Ionis Aguirre de la Astana, Dupont, Caruso y Tony Galopin al grupo de adelante, y ya son 12 los hombres que marchan en punta de carrera, tomándole casi 2 minutos a los gallos de la general. La tercera ascensión del día es atravesada por la docena que está en carrera y los hombres detrás empiezan a recortar tiempo en el descenso. Ya viene el Col San Carlo, el punto con más altitud de este trazado. Con la llegada del San Carlo empiezan las escaramuzas. Ataca Nibali y a su rueda van Roglic, Landa, López y Carapaz. Marca milimétrica que le impide al escualo partir del grupo. A 27 kilómetros de meta es el hijo del Carchi quien prende la locomotora y deja rezagados a sus colegas. Superman intenta controlar el ataque, pero la potencia y el hambre de victoria del ecuatoriano son mayores y deja a los demás viendo un polvero. Sigue alejándose Richard Carapaz del grupo y pasa primero el Col de San Carlo y toma una diferencia de 30 segundos. En el descenso es Nibali quien toma la iniciativa y recorta algunos segundos al ecuatoriano. Roglic empieza a preocuparse, pero es muy tarde para tomar medidas, pues cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, se centró únicamente en Nibali y menospreció a los demás rivales. Esa arrogancia del esloveno le puede costar el Giro. De hecho, al final de la jornada viviría una vergonzosa situación, cuando se acercó al podio a reclamar la maglia rosa y no se había dado cuenta que el nuevo líder no era él. La ascensión final comienza y gradualmente se amplía la diferencia del pedalista del Movistar sobre el resto. No sabemos cómo ni de dónde sacó fuerzas Simon Yates para llegarle al grupo Nibali y pasarlos de largo. Roglic se desentiende del ataque y sigue concentrado en la rueda del escuadro. 4 kilómetros para la meta y la diferencia de Carapaz es de 1 minuto y 20 segundos. Está cerca de ganar la etapa y con la bonificación de 10 segundos que se le otorga al primero, tienen la posibilidad de vestirse de rosa. Y efectivamente así es. Carapaz cruza primero la meta con 1 minuto y 54 segundos de diferencia sobre el grupo, y sumando la bonificación se pone la camisa rosa. Segundo llega Simon Yates a 1 minuto 32 y tercero Nibali a 1.54. Primo Roglic no consigue ningún segundo de bonificación y eso le permite a Richard vestirse con la maglia rosada. Primera vez que un ecuatoriano es líder en una de las 3 grandes. Superman López cumple y mantiene las diferencias entre los favoritos. La montaña premia la persistencia del ecuatoriano y castiga la arrogancia del esloveno. En la entrevista Carapaz dice a los medios que está viviendo un sueño y que aún no cree que la maglia rosa sea suya. Habló sobre una estrategia que se estaba cocinando esta semana en el Movistar y que hoy se concretó finalmente. Quedaba mucho todavía, de arriba más o menos 25 kilómetros y la bajada, igual bajando siempre
arriesgar excesivamente. Y luego pues, sabía que era el puerto ese, me venía muy bien y podía apretar ahí pues, todo lo que quisiera, ¿sabes? Y una vez que había una buena brecha de tiempo, apreté y ya me vine arriba. Yo creo que al final no ha sido un tiempo considerable, pero que ahora pues ya lo sirve para competir vosotros. La clasificación general es liderada por el hombre de El Carmelo, quien se convierte en el primer ecuatoriano en portar la maglia rosa en toda la historia. Segundo es para Primož Roglič a 7 segundos. Tercero Vincenzo Nibali a 1.47. Cuarto es el polaco Rafał Majka del Bora a 2.10. Sube Mikel Landa a la quinta posición, distanciado 2 minutos 50 segundos de su compañero de equipo. Sexto Bauke Mollema a 2.58. Le sigue el ex líder Jan Polanc a 3 minutos y 29 segundos. Pavel Sivakov de Linios ahora es octavo a 4.55. Simon Yates se sacude y ahora ocupa la novena posición a 5 minutos y 28 segundos. Y cerrando el top 10, el colombiano Miguel Ángel López de la Astana a 5 minutos 30 segundos. Nos vemos mañana con una nueva etapa y les dejo nuevamente el momento triunfal de Carapaz para que lo disfruten. Y no olviden suscribirse al canal. Gracias.